Muy bien, entonces estamos viendo lo que es el Estado, estamos explicando el Estado peruano, cuáles son sus elementos, cuáles son las características del Estado peruano, y hemos dicho que son 5 sus características, y ahora viene que es algo importante, ¿no? ¿Qué deberes debe cumplir el Estado peruano con nosotros, con el país, con la sociedad, ¿no es cierto?, con sus habitantes, ¿no? Estos deberes lo explica la Constitución, y eso usted lo va a encontrar en la Constitución, ¿no es cierto? Solamente acá voy a explicar lo que dice ahí para que usted no diga que estamos hablando cosas al margen de lo que es el Estado peruano, ¿no? Entonces, dice que el primer deber que debe cumplir el Estado peruano, guiado por nuestros gobernantes, es uno, defender la soberanía nacional. ¿Ya estamos? Vamos a ver. ¿Qué significa esto? Esto es, ¿qué cosa? Esto es el Perú. Qué lindo mi Perú. Ya sabemos ya muy bien que el Perú es un país que ocupa el puesto 19 a nivel mundial. Somos un país altamente grande, con una biodiversidad, con una gastronomía espectacular, que hoy en día mucha gente ama más a su país que hace unos años atrás, ¿no es cierto? Ahí está nuestro Perú. ¿Ya estamos? Ya está. Nosotros somos dueños de este país. Nadie nos puede arrebatar nada de lo que tenemos. Por ejemplo, un poco de mi territorio nadie me puede quitar. Por ejemplo, nadie me puede quitar un poco de mi cultura, un poco de mi patrimonio. Eso es mío, me pertenece a mí, hay que defenderla como tal. No necesariamente peleando, sino básicamente hablando o dialogando. Por eso la diplomacia se hace qué cosa importante frente a estos asuntos, ¿no? Entonces, el primer deber del Estado peruano es defender nuestra soberanía, ya sea dentro o fuera del país, pero defender lo que es nuestro, ¿no? Bueno, hace 20 años atrás, diría yo, un poquito más tal vez, 20, 25 años atrás, la gastronomía peruana era una comida, pero de la puerta de la casa para adentro. Te digo la verdad, no estoy mintiendo, de la puerta de la casa para adentro. Cuidado que digas que has comido pachamanca. Uf, qué roche, qué vergüenza, qué subdesarrollado. Cuidado, di Burger King, McDonald's, KFC, porque pachamanca. Y llegó un amigo, seguramente ya saben ustedes, Gastón Acurio, que dijo así: ¿qué es lo que pasa con el país? ¿Por qué creen que la comida peruana es inferior al resto de las comidas? Y él dijo algo simple, ¿eh? La subvaluación es mental. Entonces, si uno está subvaluado mentalmente, el cuerpo también va a estar subvaluado, ¿no es cierto? ¿Y qué dijo él? Hay que revaluar y hay que proteger lo que es nuestro. Y empezó con la fortaleza de hacer, ¿qué cosa? Conocía la comida peruana. Han pasado 20 años, amigo, 25 años. Hoy día la gastronomía peruana, ya tú lo sabes, ¿para qué te voy a decir? Ocupa el primer puesto a nivel mundial. Pero pregúntate, ¿alguien te puede quitar tu pachamanca y decir que es de otro país? ¿Alguien te puede quitar tu ceviche? ¿Alguien te puede quitar un poquito de tu territorio? ¿Alguien te puede quitar un poco de tu mar y apropiarse? No, pues amigo, si no conoces tu territorio es difícil que la defiendas. Hay que defender lo que es nuestro. Y el primero que va a defender lo que es nuestro es el gobierno, a través del Estado, ¿no? Defender nuestra soberanía. Cultura, territorio, tradición, costumbre. Amigo, estaba viendo el Mundial. Y la gente estaba que, su madre, miraba el partido así. Antes de que empiece el partido, la música. Cuando despiertan mis ojos y veo, amigo lindo, esa es parte de nuestra cultura, pues, por favor. ¿Cómo la vamos a perder? Una vez yo estaba mirando televisión a las 5 de la mañana cuando me levanté para editar. Y miro un canal de España y una chica sale. Bueno, voy a cantar una canción que me identifica. Y empezó a cantar La Flor de la Canela. Por favor, amigo. ¿Cómo vamos a perder esas cosas que son nuestras? El primero que tiene que defender es el gobierno, pero nosotros atrás tenemos que impulsar esa defensa. Pero solamente se defiende lo que se conoce. Si no la conoces, no la vas a defender, ¿no? Defender la soberanía. Para eso usamos nuestras fuerzas armadas, nuestros diplomáticos, nuestras fuerzas policiales, bueno, en fin. 2, garantizar los derechos humanos. Ya hemos hablado en la primera sesión que los derechos humanos en el mundo entero se dictan en 1948. Y en la Constitución peruana están los derechos de las personas en el artículo 1 al 3 de la Constitución.
El peruano y el habitante que está dentro de este país tiene múltiples derechos. Esos derechos no se pueden violentar. Una base de la Constitución es ¿qué cosa? Es que se deben reconocer los derechos de las personas y ninguna autoridad puede violentar esos derechos, a menos que se esté actuando en contra de la ley. Por lo tanto, si alguien está violentando tus derechos, el Estado peruano está ¿qué? Para garantizar y protegerlas. Correcto, este es el segundo deber del Estado peruano, defender los derechos humanos, ya sea dentro o fuera del país. ¿Estamos? Estimado jovencito, ¿has visto hace un par de semanas un policía de Estados Unidos ha matado, ¿qué cosa? A un habitante de raza negra? Dime la verdad, ¿es justo que se haga eso? ¿Es justo que se diga que una persona de color negro piense menos que un habitante de color blanco? ¿Quién tiene que defender esos derechos? El Estado. ¿Ok? Defender los derechos humanos, ¿no? Garantizar que se cumpla, mejor dicho. 3. Proteger a la población de posibles amenazas. La población que vive en un país puede tener muchas amenazas y pueden ser amenazas internas o amenazas externas también. Por ejemplo, ¿qué pasaría si ahorita un país nos declara la guerra? De existir guerra, entonces el Estado peruano nos tiene que defender. Correcto. Hace 20, 25 años atrás o 30 años atrás, con fuerza se presentó el terrorismo en nuestro país. Y habían dos grupos terroristas que degradaban la vida de los peruanos, de los habitantes. Ahí estaba Sendero Luminoso, ahí estaba el Movimiento Regional de Tupac Amaru. Correcto. ¿Quién debe defendernos frente a esas amenazas? El Estado a través del gobierno. Correcto. Por eso dice así, proteger a la población de posibles amenazas. Pero no solamente por causa de terrorismo, sino tampoco por causa de guerra, ¿no? Que ahorita tenemos este problema de la pandemia. Es una tremenda amenaza que viene contra la sociedad. Y nos puede exterminar y podemos quedar ahí. ¿Quién nos defiende? El Estado peruano. Y estás viendo cómo el Estado a través del gobierno está impulsando cualquier tipo de acción para que nos defienda frente a esa amenaza. Obvio, ¿no? Cualquier amenaza el Estado peruano tiene que defendernos, ¿no? La cuarta, promover el bienestar que goza general. Esto es muy importante. A esto se le llama también como economía del bienestar. ¿Qué significa esto, estimado amigo? ¿Qué significa esto? Más o menos significa así. Déjeme hacer un pedacito de dibujito acá para que lo entienda. Miren, si a usted le preguntan, ¿de quién depende el crecimiento económico de nuestro país? Depende del gobernante, que representa al Estado peruano. En este caso, el presidente de la República es el jefe supremo del Estado peruano. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. El crecimiento económico. También busca el desarrollo económico. Correcto. Pero solamente estas cosas, si llegan a la población, la gente se siente bien. Por ejemplo, si ahorita el país crece y ese crecimiento no llega hacia mí, entonces yo me pregunto, ¿para qué sirve que el país crezca? No tiene sentido, ¿no? El país crece el 10% del PBI, ¡ay, qué bonito, aplausos! Pero ese crecimiento no llega hacia mí, pues, o sea, yo no lo siento. ¿Dónde está ese crecimiento? Entonces una alumna me preguntó así, profesor, disculpe, ¿y cómo debe llegar ese crecimiento a nosotros? ¿Con aumento de salarios? Tal vez, aunque no necesariamente, ¿ah? Por ejemplo, si por mi lugar llegan pistas, colegios, agua, parques, luz, bibliotecas, yo no quiero que me regalen nada, no quiero que me regalen nada, sino que lo que está creciendo el país, que llegue hacia mí, no necesariamente con salarios. Puede llegar, por ejemplo, con un buen parque, una buena pista, un buen semáforo, ¿no es cierto? Un buen colegio, un buen hospital. ¿Cómo es posible que se vea que en el país haya crecimiento y los hospitales sin camas, los hospitales sin medicinas, los colegios destrozados? ¿Qué significa entonces promover el bienestar general? Que cuando el país crezca, eso te llegue a ti, como sea te llegue a ti. Por eso dice que el crecimiento y el desarrollo se expresan mediante la acción del Estado. Es decir, cómo el Estado genera riquezas y cómo hace para que llegue hacia tus manos esa riqueza, ¿no? Es promover el bienestar general.
Esos son los 4 deberes del Estado. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. Y por último, veamos los órganos tutelares del Estado. ¿Qué organismos se van a encargar de tutelar al Estado peruano? ¿Qué es tutelar? Proteger, amparar, cuidar al Estado peruano. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. Hay 4 organismos que se van a encargar de ¿qué? De tutelar al Estado peruano. 5 organismos. ¿Y cuáles son? 1, las Fuerzas Armadas. 2, las Fuerzas Policiales. 3, el Tribunal Constitucional. 4, la Junta Nacional de Justicia. Y 5, el Ministerio Público. Esos son los 5 organismos que se van a encargar de tutelar al Estado peruano. Bueno, ¿cómo está conformado la Fuerza Armada? Según dice la Constitución, la Fuerza Armada tiene una función básica. ¿Cuál es? 1, cuidar la soberanía de nuestro país. Claro, la soberanía de nuestro país. Entonces, si nosotros vamos a cuidar la soberanía de nuestro país, lo vamos a cuidar por el aire, por el suelo y por el mar. Por eso las Fuerzas Armadas están constituidos por 3 grandes instituciones. ¿Y cuáles son? El Ejército, la FAB y la Marina. ¿Correcto? ¿No es cierto? Ya. Estas 3 instituciones forman las famosas Fuerzas Armadas. ¿Estamos de acuerdo? Y de las 3 se eligen a uno que lo represente. Y a esa persona, ¿cómo se le llama? El presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, las Fuerzas Armadas, ¿ya? Por eso, estimado amigo, ¿dónde tú vas a ver a un miembro de la Fuerza Armada? A ver, ¿lo ves acá en la esquina parado? ¿Lo ves acá a la vuelta cuidándonos? No, ellos van a estar básicamente ¿dónde? En las fronteras de nuestro país. O sea, van a estar, ¿qué cosa? Parados acá, cuidando, ¿qué cosa? Nuestra soberanía. Si por si acaso el presidente decide que las Fuerzas Armadas asuman el control interno, lo pueden hacer, pero solamente vía autorización del presidente de la República. Como estamos viendo ahora, mira, en esta pandemia. Tú has visto que por acá está el Ejército, por allá está la Marina, están dentro del país, pero solamente cuando el presidente que osa lo autoriza. Esa es la función de las Fuerzas Armadas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre Fuerza Armada y Fuerza Policial? Bonito, ¿no? La Fuerza Policial se encarga de cuidar a 2 instituciones, solamente 2. ¿Quiénes son? 1, a las personas naturales, o sea, es decir, van a cuidar a los habitantes que están dentro de este país. Yo por acá puedo caminar a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, no pasa nada, ¿no? Alguien tiene que cuidarme, y ese alguien se llama, ¿qué cosa? La policía, ¿correcto? Él tiene que cuidarme a mí, la policía. Entonces, ¿cuida qué? Cuida al ciudadano, ¿ok? Y 2, también se encarga de ¿qué? De amparar y proteger las empresas, pero básicamente públicas. Tú te vas ahorita a un colegio del Estado, ahí hay un policía cuidando. Y si no hay, debe haber. ¿Tú has visto, por ejemplo, aquí a ver, en el banco de crédito para un policía? No. Y si está ahí, es porque están pidiendo exclusivamente y están pidiendo autorización para que venga un policía a reforzar, ¿qué cosa? Mi institución. Pero no es función de una Policía Nacional cuidar, ¿qué cosa? Una empresa privada. No, no es función. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué cosa cuida? Cuida a las personas dentro del país y a las instituciones, pero que sean básicamente, ¿qué cosa? Públicas. ¿No es cierto? Ya está. El otro órgano tutelar del Estado se llama el Tribunal Constitucional. ¿No es cierto? El Tribunal Constitucional. Todo el mundo sabe que la norma de mayor jerarquía en nuestro país se llama la Constitución. ¿Ya estamos? Se llama la Constitución. Luego le sigue la ley. Luego le siguen los decretos, las resoluciones y la otra, la resolución de carácter personal, ¿no? Entonces la Constitución es la norma de mayor jerarquía en nuestro país. ¿Alguien puede violentar la Constitución? Nadie. Hay que respetarla, hay que ampararla, hay que protegerla, ¿no es cierto? Pero a pesar que no se puede violentar la Constitución, hay personas, básicamente autoridades, que violentan la Constitución, tergiversan sus principios de la Constitución. Y para eso el Estado, ¿qué cosa ha creado? Ha creado un organismo que se encargue de defender a la Constitución, solamente a la Constitución, cuando alguien vulnera, amenaza o viola los principios constitucionales. Y ese organismo se llama el Tribunal
Constitucional. ¿Correcto? Este Tribunal Constitucional está conformado por 7 personas que son elegidos por el Congreso por un periodo de 5 años y tienen su sede está en la ciudad ¿de qué? De Arequipa. Antiguamente, para los miembros del Tribunal Constitucional existía reelección, hoy día ya no hay. O sea, termina su mandato y se van. ¿Correcto? No es cierto. Entonces voy a poner acá, no existe reelección que goza para los miembros del Tribunal Constitucional. Antiguamente el Tribunal Constitucional se llamaba así, Tribunal de Garantías Constitucionales. Pero con la Constitución de 1993, esto cambia a Tribunal Constitucional. Por eso muchos dicen, ¿cuándo se crea el Tribunal Constitucional? En 1993, ¿correcto? Básicamente es un proceso que da continuidad al Tribunal de Garantías Constitucionales. Institución, ¿no? Que da continuidad. ¿Ya estamos? Eso es el Tribunal Constitucional. Es otro organismo, ¿no es cierto?, tutelar del Estado peruano. El tribunal cumple una función muy importante, respetar, defender y proteger ¿qué cosa? La Constitución. Por si acaso un dato, el Tribunal Constitucional no castiga, no castiga, solamente te dice que lo que estás haciendo está mal, ¿no es cierto? Nada más. Y puede informar al Poder Judicial para que ya empiece un proceso judicial, ¿no es cierto? Pero no castiga el Tribunal Constitucional, ¿no? Es un órgano solamente supervisor nada más de la Constitución. ¿Ya estamos? Ahora viene la famosa Junta Nacional de Justicia. Esta Junta Nacional de Justicia que últimamente ha reemplazado al Consejo Nacional de la ¿qué cosa? Magistratura, ¿no es cierto? Seguramente usted, cuando ha leído los periódicos, se ha dado cuenta que en el Consejo Nacional de la Magistratura hubo una tremenda corrupción. Y a estas personas que estaban ahí dirigiendo este consejo lo han llamado como los famosos cuellos blancos. Tremenda gente realmente que estaba metida en una corrupción absoluta. Entonces llegó el presidente y dijo así, ¿sabe qué? Me parece que el Consejo Nacional de la Magistratura no va más. Y ¡pum!, lo disolvió. ¿No es cierto? Y para ello, ¿qué ha creado? Otro organismo que se llama la Junta Nacional de Justicia. Por si acaso, esta Junta Nacional de Justicia está dirigido por 7 personas, tan igual como los miembros del Tribunal ¿qué cosa? Constitucional, dirigido por 7 personas. ¿Correcto? Muy bien. ¿Quiénes van a elegir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia? Son elegidos por el Congreso de la República, por un organismo superior. ¿Cuál va a ser la función de la Junta Nacional de Justicia? Básicamente 2 cosas. Elegir a jueces y fiscales. Y ratificar a estos jueces y fiscales cada 7 años. O sea, ¿qué significa esto? Que un juez o fiscal asume el cargo y ahora lógicamente es juez y fiscal, pero te dicen así, cada 7 años yo a usted le voy a tomar un examen. Si en ese examen usted me desaprueba, sale la fiscalía o sale el juzgado. Si aprueba, continúa ¿qué cosa? Con su cargo. Entonces la función de la Junta Nacional de Justicia, ¿cuál es? Nombrar a jueces y fiscales y ratificar a estos jueces cada 7 años, ¿no es cierto? Por lo tanto, un juez y un fiscal no llegan por llegar ¿qué cosa? A ocupar esos cargos. Cargos de carrera que han llegado por un examen, y ese examen ha sido tomado ¿qué cosa? Por la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Y lógicamente la Junta Nacional de Justicia, por parte del Poder Judicial, tiene una academia que le pertenece al Poder Judicial que se llama la Academia de la Magistratura, que va a ser el lugar donde la gente se prepara para postular ¿qué cosa? A ocupar un cargo de juez o fiscal. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está la famosa Junta Nacional de Justicia. Y el Ministerio Público, ¿no es cierto? Que es el otro organismo de los 5 organismos tutelares del Estado, ¿no? Bueno, el Ministerio Público, ¿qué es? Es una casita, sí, una casita, ¿no? Donde dice Ministerio Público. Pero ¿cuál es su importancia de este Ministerio Público? Que a la cabeza de este Ministerio Público está un señor que se llama el fiscal. ¿Cataste? Por eso decir Fiscalía y Ministerio Público va por ahí.
Va por ahí, ¿no? Pues yo, por ejemplo, digo, este es el Poder Ejecutivo, ya está por Ejecutivo. ¿Y a la cabeza quién está? El Presidente de la República. Más o menos así estoy diciendo, ¿no? Este es el Ministerio Público y a la cabeza quién está? El fiscal. ¿Cuál es la función del fiscal? ¿Qué cosa busca el fiscal? La función del fiscal es conducir un proceso judicial. En palabras simples, que se cumpla la legalidad, que se cumpla la ley, ya sea que se cumpla por la persona que está siguiendo un proceso judicial, por el juez y por todos los peruanos. O sea, esa es la función que goza del Ministerio Público, que la ley se cumpla. Por eso, el Ministerio Público representa a las personas y a la sociedad en un proceso judicial, ¿no es cierto? El fiscal de la Nación, ¿cómo es elegido? Es elegido por la Junta de Fiscales Supremos o Superiores y es elegido por un periodo de ¿qué? De 3 años. Si por si acaso este fiscal quiere ser ratificado en su cargo, se puede presentar a una reelección, pero en la reelección solamente ya dura ¿cuánto? Dura solamente 2 años. En total, máximo se puede quedar 5 años. Eso es que goza el famoso Ministerio Público.